Alerta en C5N, Sergio Massa, el ministro de Economía, denunció a los economistas de la oposición. Esto sucedió hace instantes. Recordamos, estábamos en vivo en San Martín viendo al ministro de Economía, Sergio Massa. Llegamos a escuchar apenas una apreciación respecto del índice de inflación que se conoció hace unas horas, el índice de junio en un 6%. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Bueno, Massa denuncia que los economistas de la oposición hablan con el fondo para que el ajuste se haga ahora. No dio nombres. Dijo que se lo dijo un funcionario, y reiteramos, esta información reciente, dice que se lo dijo un funcionario del organismo, no dijo el nombre. Lautaro Maislin está en vivo allí en el lugar. Volvemos a San Martín. Lauti. Sí, voy a intentar preguntarle por esas declaraciones. Dale. A ver si lo logramos solamente eso. Sergio, bueno, vamos a esperar que saque la selfie. Y intento esa última pregunta. Sergio, solo lo que dijiste en el discurso sobre lo que te dijeron la gente del Fondo Monetario Internacional sobre un boicot de economistas argentinos. No, boicot no, porque yo el que negocia soy yo, ellos van y hacen su... ¿Podés contar un poquito lo que pasó? Ya conté. Bien, bueno, lo dijo en la... Mientras estaba la transmisión, sí. Dani dijo que le contó gente del Fondo Monetario Internacional que hay un grupo de economistas que son de la oposición, que están haciendo todo lo posible para que no se arregle y que decían, deja que explote todo ahora. Bueno, eso es parte de lo que dijo Sergio Massa cuando estaba aquí en San Martín dando su discurso. Le volvimos a consultar y, por supuesto, dijo que no es un boicot, pero que ya contó lo que les contaba yo, que dijo en relación a esta noticia de los últimos momentos, que la acaba de blanquear en este acto. Y también cuando recién hubo una interrupción en la Cámara, le preguntamos sobre las declaraciones de Patricia Bullrich y dijo que no estaba al tanto en relación a la fundación intervenida y que él no tenía nada que ver con lo que fue la decisión del ministro de Justicia. Sí, bien, Lauti. Bueno, y sobre inflación, la respuesta fue muy breve y lo que dijo es que era un dato positivo, pero que había que seguir trabajando en bajarla, ¿no? Ese era el objetivo. Estuvo cauteloso, teniendo en cuenta que es más que cierto lo que acaba de decir Sergio Massa, si bien se nota una desaceleración, bueno, y una baja importante respecto del último índice, ¿no? Ahora con este 6%. Lauti, apelo a tu memoria, porque esto respecto de los funcionarios y la relación con el Fondo Monetario Internacional, representantes de la oposición, perdón, ¿tiene algún antecedente? No es la primera vez que hablamos de esto y mirá, le abrimos el micrófono al doctor Darío Villarruel, que rápidamente dijo, sí, claro, contanos vos, Darío. Buenas tardes. Me acuerdo que en un momento fue Alberto Fernández el que dijo, cuando estaban, sobre todo con el acuerdo primero, de las gestiones que se hacían desde acá, con respecto a los de allá, para perjudicar al gobierno argentino. O sea que no es la primera vez. Y lo que llama la atención, qué buenos contactos. Bueno, Nasa sabe mucho más que yo, que tienen los dirigentes políticos de la Argentina, de la oposición, con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Bueno, Dani, hubo otro antecedente, que fue el de Sergio Chodos en marzo pasado, que denunció a 3 economistas de Juntos por el Cambio, haciendo referencia a que estaban teniendo conversaciones con funcionarios del fondo para que no se lleve adelante los desembolsos. Esa es la referencia que hay que seguir. Estoy al aire con micrófono. Que en aquel momento particular tuvo... Ahí vamos, Lauti, te escucho perfectamente. Santi. Ahí vamos con vos. Esperá, avisanos, por supuesto, si pasa algo ahí para escucharte. Pablo y Nasa, entonces, Pablo mencionaba lo de Sergio Chodos. Claro, ahí habló de, o dio a entender por lo menos que eran Hernán Lacunza, San Leris y Prat Gay. Hay que decir igualmente que salieron a desmentir, ¿no?, por parte de la oposición esta acusación de Sergio Chodos, pero bueno, la realidad es que ahora que sea el ministro de Economía, candidato a presidente, precandidato hasta el momento, y negociador, principal interlocutor, ¿no es cierto?, argentino con el Fondo Monetario Internacional, uno puede pensar que esta denuncia o esta marcación ya tiene otro calibre, ¿no es cierto? Él no mencionó, Sergio Massa no habla de no hace referencia a qué economistas en esta ocasión se refiere. Sí, aquella vez Hernán Lacunza había mencionado que efectivamente había tenido un encuentro con el equipo del Fondo Monetario Internacional, pero en medio de una reunión en otro contexto, en un contexto de un encuentro de varios organismos internacionales y que nada tenía que ver con la acusación que había hecho en su momento Sergio Chodos, pero sí reconoció que estuvo en contacto. En ese momento
momento NASA, Pablo, no menciona los nombres literal de estas tres personas, pero sí hace referencias. Claro, hace unas referencias muy concretas. De hecho, en el caso de uno de ellos se refiere a su esposa, a una función que cumplía su esposa, fácilmente identificables. Bueno, ese es el antecedente de esto que sucede ahora y que estamos contando y que dice Sergio Massa que va a denunciar. Dani, ahí hay un dato que me parece que NASA lo enfoca bien, que en aquel momento yo al menos hablé con 2 de los 3 involucrados para hacer ese tipo de consulta. Naturalmente hubo una desmentida respecto a esa cuestión, pero yo me detenía en un detalle particular. Chodos fue una figura central en la negociación con el fondo con Martín Guzmán. Es un hombre que viene formando parte de las relaciones con el fondo hace muchísimo tiempo. Y si uno en la lectura quizás más brutal, cuando empieza a explicar el origen de los funcionarios, no es un hombre que uno pueda decir que es del riñón de Sergio Massa. Y salió con una referencia porque es un hombre muy vinculado con los organismos multilaterales, muy vinculado con el fondo. Entonces uno se detenía en una precaución de que Chodos, un hombre incorporado a ese sistema, no va a decir una versión alocada. Algo de eso, alguna conversación, algún vínculo había. Ahí vamos a escuchar a Sergio Massa. Te sumo solo esto. En su momento es Claver Carón el que dice que el préstamo que le otorga el Fondo Monetario Internacional, bueno, un funcionario, exfuncionario, parte del fondo, es el que dice los motivos o revela los motivos por los cuales se le realizó este préstamo a Mauricio Macri con fines políticos, ¿no? Para el objetivo de que ganara la elección, bueno, la segunda presidencia, que llegara a la segunda presidencia. Esto decía Sergio Massa, lo escuchamos ahora. Que en el último mes y medio, hoy me contaba, les voy a contar una intimidad. Hoy un funcionario del fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían, no les den nada, pídanle todo. La Argentina tiene que, digamos, pasar la mala hora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del fondo, que además me decía sorprendido, qué poco patriotas tus colegas de la oposición. Casi con una mirada como de sorpresa frente a la idea de que por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. Bueno, escuchábamos a Sergio Massa. Me voy ya a la mesa a saludar a mis compañeros. Buenas tardes a todos, primero que nada. La verdad, es llamativo y no, iba a decir, ¿no? Esto que está diciendo Sergio Massa, porque no es la primera vez que, y digo dentro de la oposición, no sé, y si alguien tiene alguna denuncia que hacer del oficialismo, por supuesto que la haga en este momento, ¿no? Para eso estamos nosotros. Pero esta intención de, por una cuestión política, ¿no? Un resultado que termine perjudicando a la totalidad, a todos los argentinos, a todos nosotros. Sí, a ver, además cuando Sergio Massa dice hay economistas de la oposición que están pidiéndole al Fondo Monetario Internacional exigirles todo. A ver, yo el otro día conversaba con una persona que sigue muy de cerca las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y me contó que el Fondo Monetario Internacional, en el medio de estas negociaciones, ha llegado a requerir una devaluación del 100%. Claro, del todo 100%, digamos. Entonces, ¿qué es todo? Bueno, que hoy el dólar oficial directamente se duplique, que el ajuste fiscal que ya empieza a sentirse en la actividad económica, esto hay que decirlo también, todavía se resienta aún más, y este número que estamos viendo de inflación del 6%, ya desacelerada por segunda vez consecutiva, vuelva a subir. Entonces, esta idea de una devaluación, un mayor ajuste y una inflación, ¿no es cierto?, aún más arriba, es el peor escenario. Exigirles todo a tal punto de pretender que, por ejemplo, no se terminara la obra del gasoducto para este próximo semestre, ¿no? Que todos los dólares vayan para el Fondo Monetario Internacional. Me pregunto y le pregunto a Darío Villarruel, bueno, ¿en qué quedan estas denuncias, ¿no? Cuando se realiza una denuncia de este tipo, entiendo que es más, que va más a lo simbólico, ¿no? Que no termina siendo, porque la verdad, a mí de mínimo
último me parece que es traición a la patria. Yo sé que el doctor horrorizado se va a agarrar la cabeza, pero bueno, y que es una figura muy difícil además, y muy mal usada también en el último tiempo. No, quería hablar de antes, porque esto viene desde el acuerdo con el fondo. Sí. Yo estaba buscando un mensaje, acá no lo encuentro, de alguien del Poder Ejecutivo que me dijo, están tirando piedras desde acá para que no se haga el acuerdo y están pidiendo más exigencias. Estamos hablando del acuerdo, no sé quién nombró a Guzmán acá, y era desde aquella época. Es decir, que en la Argentina hay economistas que tienen el juego político de que todo vaya mal. ¿Cuántas veces escuchamos esto explota? Es más, Cristina dijo, si no lo poníamos a Massa, esto iba a estar complicado. Digo, lo dijo el año pasado. Volviendo al tema, hay una causa penal que tiene la jueza María Eugenia Capuchetti. El querellante es el Estado Nacional. Alberto Fernández lo dijo en el Congreso, que el préstamo de Macri había sido totalmente ilegal. Hay un informe de la Auditoría General de la Nación, que Nazarena lo contó muy bien y con placas, respecto de que fue insólito, que no se cumplieron las reglas. Que firmó el propio Pichetto. Que firmó Pichetto ese acuerdo. Y en esta causa está todo en el expediente. Está la LEVAC, la LELIC, quién cobró, quién no cobró, cómo fue el traspaso de dólares a pesos, pero el doctor Franco Picardi se cansó de laburar y está Mauricio Macri acusado en la causa. Y lo tendría que llamar a indagatoria, pero ¿quién se anima? ¿Algún juez federal se va a llamar o se va a animar a llamar a Macri indagatoria solamente para que dé explicaciones? Si no hay nada que ocultar, Macri explica por qué pidió el préstamo, para qué lo usó y se archiva la causa. ¿Te acordás la vieja causa de Olmo de la deuda, que en su momento se dijo que había habido delito, pero que era una cuestión política y no se podía investigar? El fallo del doctor Jorge Luis Ballesteros. Bueno, esta causa va a ser otra causa Olmo, de aquella denuncia que pasó a la historia como lo malo que es la deuda externa, lo malo que es pedir préstamo, pero siempre los funcionarios políticos, como están en los gobiernos y manejan el Poder Judicial, no dan respuesta. Ahora, Darío, un préstamo que ellos mismos contrajeron además, ¿no? De ahí la gravedad de la cosa. Hay cosas que parecen obvias, pero que también hay que recordarlas. Cuando en realidad lo que hace este gobierno cuando llega es tener que empezar a lidiar con ese préstamo que todavía, yo me sigo preguntando, NASA por ahí sabe, Pablo por ahí sabe, ¿en qué se gastó? A ver, porque a mí nadie me sabe responder en qué se gastó el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, los 45.000. Además, perdón, llegó cuando no había más crédito, ¿no? NASA y Pablo, llegó cuando no había más plata, hubo que ir al fondo. El Fondo Monetario Internacional es un prestamista de última instancia que llegó a la Argentina en un momento en donde el mercado, el acceso al crédito, estaba completamente cerrado. ¿Por qué? Básicamente por la política que en ese momento había llevado adelante Mauricio Macri, que era básicamente tener tasas altísimas, exorbitantes, entonces con esos pesos después comprar dólares y fugarlos al exterior. En un momento vio el mercado que eso ya no iba para más. Le cerró las puertas. Obviamente que la Argentina estaba sobreendeudada, no tenía manera ya de cancelar sus obligaciones y tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional, que te promueve políticas, que te exige políticas, que el modelo económico argentino, la política económica de Argentina puede llevarlas o no a cabo porque tal vez son necesarias en algún punto y en diversas medidas. Lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional te dice el cuándo, te dice el cómo y te condiciona con la entrega de dólares. No lo haces perfecto, no te puedo dar los dólares para pagar la deuda. Te suelta la mano y ya vimos qué pasa cuando el fondo te suelta la mano. Vos hablás del préstamo de última instancia. Yo me siento obligada casi a recordar aquel momento en que en una conferencia, el propio Duhovne es el que dice recibimos afortunadamente un país desendeudado, porque esto que vos estás contando es de la salida del gobierno de Mauricio Macri, pero también hay que contar cómo fue el ingreso, porque lo que durante 4 años nos dijo Mauricio Macri y todos los funcionarios de su gabinete, que el problema era la pesada herencia, ¿se acuerdan? Que habían recibido. Cuando hay un archivo del propio Duhovne que, desmiente eso mismo que tiempo después nos dijeron, ahora en 4 años te endeudás hasta el punto de no tener más crédito. Contraes una deuda con el fondo, con todo lo que eso implica, de más de 45.000 millones, y no podemos dejar de preguntarnos, acá hay algo gravísimo, que es que sin medios y sin periodismo que funcione como corresponde, es el fondo de todo, Ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con eso, con que nadie le pregunta a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta también siendo parte de ese gobierno, ¿qué hicieron con la plata del fondo? Nadie, nunca, no escuché una persona que se los haya preguntado, porque ellos, a donde saben que les pueden preguntar, no van. Patricia Bullrich, ayer en vivo con nosotros, no comments, dijo. No voy a entrar en esa, me voy. No, sí tienen que entrar en esa, sobre todo si son candidatos. Si se fueron de la política, bueno, puede que zafen y la justicia en todo caso les reclamará.